Paseo de Gracia, Barcelona. El Ferrari 488 Spider rojo de 300.000 euros se apagó frente a la boutique de Loewe. Carlos Montaner, CEO multimillonario, bajó furioso, mientras Elena, una chica con ropa modesta, se acercaba instintivamente al capó abierto. «¡No te atrevas a tocar mi coche!», gritó él, haciendo que todos se giraran. Pero ella ignoró el insulto. Se inclinó sobre el motor y con precisión quirúrgica reconectó un cable. El V8 volvió a rugir. Cuando Elena se giró con las manos manchadas de aceite, susurró palabras que helaron la sangre de Carlos. «Tu padre me enseñó todo sobre motores, antes de que lo dejaras morir solo. Nadie conocía ese secreto. Nadie». La tarde dorada de Barcelona envolvía el Paseo de Gracia en una luz casi irreal. El Ferrari 488 Spider de Carlos Montaner, 300.000 euros de perfección mecánica italiana, emitió un quejido metálico antes de apagarse justo frente al escaparate de Loewe. Un silencio antinatural para una máquina así, humillante para su propietario. Carlos Montaner encarnaba el éxito con la misma naturalidad con que vestía su traje Armani de 10.000 euros. 35 años de arrogancia construida sobre un imperio de 4.000 millones que abarcaba desde el sector inmobiliario hasta el lujo hotelero. No estaba acostumbrado a los fracasos, menos aún de una máquina que representaba la excelencia italiana en el mundo. Elena Ruiz cruzaba la calle con el cansancio de quien acababa de terminar 8 horas de limpieza en el Hotel Majestic. Sus 28 años llevaban las marcas de una vida de sacrificios: vaqueros desgastados, jersey gris descolorido, manos que conocían el trabajo duro. Sin embargo, había una dignidad en su porte que ningún cansancio podía borrar. El capó abierto del Ferrari revelaba el corazón silente del bólido, un V8 biturbo que había dejado de latir. La multitud de curiosos comenzaba a reunirse, smartphones alzados como testigos modernos del drama. Carlos llamaba furiosamente a su mecánico personal, la mandíbula tensa en una mueca de frustración. Fue el sonido del motor agonizante lo que detuvo a Elena, un sonido que le resultaba extrañamente familiar, que despertaba memorias enterradas durante años. Dejó las bolsas de la compra en la acera y se acercó, atraída por una fuerza que no podía explicar. Carlos la notó cuando ya estaba cerca del capó, una mujer cualquiera que osaba acercarse a su joya. El disgusto le deformó los rasgos aristocráticos cuando vio las manos de ella extenderse hacia el motor. El grito que siguió hizo girar media calle. Carlos explotó en una furia que raramente mostraba en público, el rostro enrojecido mientras ordenaba a esa desconocida que se alejara de su propiedad. Las palabras eran cortantes, cargadas del desprecio de quien está acostumbrado a comprarlo todo. Pero Elena no se movió. Sus ojos color miel habían identificado el problema: un cable de la centralita desconectado, oculto en una posición que solo un ojo experto podía notar. Sus manos se movieron con una seguridad que hablaba de años de experiencia, ignorando completamente los gritos cada vez más histéricos de Carlos. El clic del conector volviendo a su posición fue seguido de un silencio surreal. Elena se retiró, sugiriendo con calma que probara a encender. Carlos, más por callar los murmullos de la multitud que por confianza, se sentó al volante y giró la llave. El rugido que llenó la calle fue como una sinfonía para los amantes de los superdeportivos. El motor cantaba de nuevo, perfecto en su potencia contenida. Carlos salió lentamente, la mirada fija en esta desconocida que acababa de lograr lo que sus mecánicos de 200 euros la hora a menudo tardaban horas en hacer. Elena se limpiaba las manos en los vaqueros ya gastados, dejando rayas de grasa negra en la tela. Cuando levantó la mirada para encontrarse con la de Carlos, había algo en sus ojos que lo paralizó. No era desafío, no era orgullo. Era algo más profundo, más peligroso. Las palabras que pronunció fueron como un disparo en el silencio. Su padre, Miguel Montaner, le había enseñado todo sobre motores. Antes de que Carlos lo abandonara en una residencia de ancianos de las afueras, dejándolo morir solo mientras construía su imperio sobre las cenizas del taller paterno. El nombre de Miguel golpeó a Carlos como una bofetada. Su padre había muerto 5 años atrás y él había hecho todo lo posible
por enterrar junto con el cuerpo el recuerdo de cómo lo había tratado. El Alzheimer había sido la excusa perfecta para librarse de una carga, para olvidar al hombre que le había enseñado todo y a quien había pagado con abandono. Elena añadió que el motor volvería a dar problemas. El verdadero fallo estaba en el sistema de inyección. Su padre lo habría sabido. Luego se dio la vuelta y se fue, dejando a Carlos petrificado en la acera de una de las calles más elegantes del mundo. La multitud se dispersó lentamente, susurrando y compartiendo vídeos que se volverían virales. Pero Carlos no oía nada. Solo veía la figura de Elena desapareciendo entre la gente, llevándose verdades que creía enterradas para siempre. Condujo sin rumbo durante horas, el motor del Ferrari ronroneando perfecto, pero con esa vibración casi imperceptible que Elena había predicho. Exactamente el tipo de problema que su padre habría diagnosticado en segundos. Con ese oído entrenado por una vida entre motores, se encontró frente al viejo taller Montaner, ahora abandonado y cubierto de grafitis. El lugar donde todo había empezado, donde Miguel le había enseñado que un hombre vale por lo que sabe hacer con las manos, no por el dinero que tiene en el banco. Una lección olvidada en la embriaguez del éxito. ¿Quién era Elena Ruiz? ¿Cómo conocía a su padre? Y sobre todo, ¿qué más sabía del pasado que Carlos había intentado borrar? Los días siguientes fueron un tormento para Carlos. Sus investigadores privados no conseguían encontrar nada sobre Elena Ruiz. Era como si fuera un fantasma en el sistema. Solo una dirección de trabajo, Hotel Majestic, turno nocturno de limpieza. El Ferrari había efectivamente vuelto a dar problemas. El mecánico del concesionario oficial había confirmado el fallo en el sistema de inyección con asombro profesional. Quien había hecho ese diagnóstico debía ser un genio de la mecánica. En la oficina del último piso de la Torre Montaner, Carlos miraba una vieja foto que no contemplaba desde hacía años. Él y Miguel en el taller, ambos manchados de grasa y sonrientes, antes de que la ambición devorara cualquier otro sentimiento. La llamada del jefe de seguridad llegó después de 3 días de búsqueda. Elena Ruiz vivía en un piso de protección oficial en el Raval, barrio obrero de Barcelona. Trabajaba de noche, estudiaba de día, y tenía una hija de 8 años, Marta. El nombre golpeó a Carlos como un puñetazo. Marta como su abuela paterna, la madre de Miguel. Las coincidencias se estaban volviendo demasiadas. Esa noche, Carlos hizo algo que el CEO multimillonario nunca habría hecho: vigilancia de detective privado. Esperó a Elena fuera del hotel. La siguió en el autobús nocturno a través de una Barcelona que no conocía, la de los trabajadores invisibles que limpiaban sus hoteles mientras él dormía entre sábanas de seda de 2.000 euros. El piso estaba en un edificio anónimo que gritaba deterioro y abandono. Carlos luchó consigo mismo antes de subir esas escaleras de cemento manchado. La encontró en el 3er piso mientras buscaba las llaves en el bolso desgastado. Elena no mostró sorpresa al verlo. Era como si lo hubiera estado esperando. Lo invitó a entrar con un gesto cansado, recomendando silencio para no despertar a la niña. El piso era pequeño pero digno. Muebles de segunda mano dispuestos con cuidado, dibujos infantiles en las paredes y en una esquina una foto que heló la sangre de Carlos. Miguel Montaner sonreía junto a una Elena más joven, ambos en mono de mecánico. La historia que Elena contó mientras preparaba café con una cafetera italiana desgastada era simple y devastadora. Tenía 18 años cuando Miguel la contrató, única mujer en el taller. Durante 5 años le enseñó todo. Fue más que un jefe, un mentor, un padre. Luego, Carlos volvió de Estados Unidos con su MBA y la despidió el primer día. Una mujer mecánico no encajaba con la imagen de la nueva empresa. Miguel había protestado, fue el principio de la ruptura entre padre e hijo, pero había continuado ayudando a Elena en secreto, pagándole los estudios nocturnos, apoyándola cuando quedó embarazada y sola. Cuando el Alzheimer empezó a devorar la mente brillante de Miguel, Elena fue la única que lo visitó en esa residencia barata donde Carlos lo había escondido. Cada semana durante 3 años, llevándole café hecho con esa misma cafetera, leyéndole revistas de motores incluso cuando él ya no la reconocía. La última vez que Miguel estuvo lúcido, había susurrado un mensaje para su hijo: «Dile a Carlos que lo perdono».
El amor de un padre nunca muere. Carlos se levantó bruscamente, incapaz de respirar en ese espacio demasiado pequeño, demasiado cargado de verdades. Pero una vocecita adormilada lo detuvo en la puerta. Marta, en pijama con cochecitos, lo miraba con ojos que eran terriblemente familiares. Ojos grises de los Montaner. La niña se acercó con la curiosidad típica de su edad, preguntando si tenía un coche bonito. Cuando supo que sí, sonrió diciendo que un día ella también arreglaría coches, como mamá y como el abuelo Miguel que estaba en el cielo. Después de que Marta volviera a la cama, el silencio entre los dos adultos estaba cargado de preguntas no formuladas. Elena aclaró enseguida. No, Marta no era hija de Carlos, pero Miguel había sido el único abuelo que había conocido, el único hombre que se había preocupado por ellas. Carlos salió del piso como un sonámbulo. Mientras bajaba esas escaleras sucias, el peso de sus errores lo aplastaba. Había sacrificado todo en el altar del éxito, su padre, las personas que lo habían ayudado, su propia humanidad. Se encontró de nuevo frente al viejo taller. Esta vez bajó, tocó la persiana oxidada como si pudiera devolver el tiempo atrás. Luego sacó el teléfono y llamó a su notario. Era hora de enmendar, en la medida de lo posible, los errores del pasado. A la mañana siguiente, Elena encontró un sobre bajo la puerta con una llave y una dirección. El viejo taller Montaner. Después de dejar a Marta en el colegio, la curiosidad venció a la desconfianza. El taller era irreconocible. Durante la noche, equipos de obreros habían trabajado para limpiarlo y modernizarlo. En el centro del espacio, iluminados por focos LED, había algunos de los coches más valiosos del mundo: Ferrari 250 GTO, Lamborghini Miura, Porsche 911 clásico. Carlos estaba allí, en vaqueros y camiseta, ya manchado de grasa mientras trabajaba en un motor. Se giró al oírla entrar, con una expresión que Elena nunca le había visto: vulnerabilidad. Le explicó que esos eran los coches favoritos de su padre, vendidos años antes para financiar la expansión empresarial. Los había recomprado todos, uno a uno, como si pudiera recomprar también el tiempo perdido. Elena se acercó a la Miura con reverencia. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Diagnosticando de oído un problema en el carburador. Carlos confirmó. Luego le hizo la propuesta que había preparado con el notario. Quería reabrir el taller especializado en restauración de época. Quería que ella lo gestionara. 51% de las acciones, sueldo de CEO, fondos ilimitados para contratar y formar, y un fondo fiduciario para los estudios de Marta. Elena rechazó lo que parecía caridad, pero Carlos insistió. No era caridad, era justicia y sentido empresarial. Ella era la mejor mecánica que había visto jamás. Después de una larga negociación, acordaron 3 meses de prueba. Elena tendría carta blanca en las contrataciones y la gestión operativa. Si funcionaba, volverían a discutir los términos. Las semanas siguientes vieron una transformación milagrosa. Elena volvió a llamar a viejos mecánicos que habían trabajado con Miguel. Contrató jóvenes talentos de las escuelas técnicas y, para gran sorpresa de Carlos, varias mujeres. El taller se convirtió rápidamente en la referencia para la restauración de coches de época en España. Carlos pasaba cada vez más tiempo en el taller, redescubriendo la alegría de ensuciarse las manos. Trabajando codo con Elena en motores complejos, encontró una parte de sí mismo que creía muerta. Una tarde, mientras trabajaban en un Seat 600 del 57, Marta los alcanzó después del colegio. La niña se sentó en un taburete haciendo los deberes mientras los adultos trabajaban. Luego, con la espontaneidad típica de los niños, preguntó si Carlos podía venir a cenar. Así fue como el multimillonario se encontró cocinando paella en la pequeña cocina del Raval, mientras Marta lo bombardeaba con preguntas sobre coches y Elena reía a carcajadas. En esa simplicidad, Carlos entendió lo que había perdido persiguiendo el éxito. Esa noche visitó por primera vez la tumba de su padre. En la lápida sencilla, Miguel Montaner, mecánico, depositó una llave inglesa. Era un comienzo. Después de 3 meses de éxitos extraordinarios, Carlos notaba comportamientos extraños en Elena.
A veces la pillaba mirándolo con una expresión indescifrable, otras parecía a punto de confesar algo para luego retractarse. La verdad surgió cuando Carlos escuchó involuntariamente una conversación telefónica. Elena hablaba de su padre, de Miguel, de algo que no podía revelar. La sospecha lo atormentó hasta que encontró el valor para confrontarla. La revelación fue impactante. Miguel había querido reconocer legalmente a Marta. No era el padre biológico, nunca había habido nada romántico entre ellos, pero cuando Elena quedó embarazada y sola, Miguel se ofreció a darle su apellido a la niña. Estaban a punto de formalizarlo todo cuando la enfermedad lo golpeó. Para Elena y Marta, Miguel había sido abuelo en todo, excepto en los documentos. Y Elena había ocultado esta verdad por miedo. Miedo a que Carlos pudiera de alguna manera quitarles también eso, como había quitado todo lo demás. Carlos se dio cuenta de que Marta era, en cierto sentido, su hermana. No de sangre, pero de corazón, la hija que su padre había elegido cuando el hijo biológico lo había abandonado. Desde ese momento, la dinámica cambió. Carlos se comprometió a ser el hermano que Marta merecía, el hijo que no había sido. Ayudaba con los deberes, la llevaba a las carreras de Fórmula 1 en Montmeló, le enseñaba los secretos de los motores. Una noche, durante la que se había convertido en su cena semanal del viernes, Marta hizo la pregunta que ambos temían. ¿Por qué Carlos la miraba como la miraba el abuelo Miguel? Con palabras sencillas y mucho amor, le contaron una versión adaptada de la verdad, que el abuelo Miguel había querido que ella tuviera una familia más grande, que Carlos era su hermano en el corazón si no en la sangre. La niña procesó la información con la simplicidad desarmante de la infancia. ¿Un hermano mayor que tenía un Ferrari? ¡Genial! ¿Podía decírselo a sus amigas? En esa risa compartida estaba el perdón, la familia que Miguel había soñado, el futuro que se abría luminoso ante ellos. 6 meses después, el taller Montaner Classic era un nombre respetado en toda Europa. Pero los cambios más profundos habían ocurrido en los corazones. Carlos había vendido su ático en diagonal para comprar una casa cerca de Elena y Marta, oficialmente para estar más cerca del trabajo. El punto de inflexión llegó durante el Salón del Automóvil de Barcelona. Elena había sido invitada como ponente, primera mujer mecánica en recibir tal honor. La noche de la gala, cuando bajó al vestíbulo del hotel con un vestido azul noche, Carlos se quedó literalmente sin aliento. Durante el baile de clausura, mientras la orquesta tocaba y ellos se movían torpemente en la pista, Carlos encontró el valor para confesar lo que sentía desde hacía meses. Estaba enamorado de ella, completa e irremediablemente. La respuesta de Elena lo desconcertó. ¿Por qué había esperado tanto? ¿Acaso pensaba que ella habría permitido todo ese tiempo juntos si no sintiera lo mismo? El beso que siguió les hizo olvidar que estaban en el centro de atención. Solo cuando se separaron se dieron cuenta de los aplausos de toda la sala. Marta los recibió al regreso con una sonrisa cómplice. Por fin. Era tan obvio que se querían, incluso sus amigas lo habían notado. 3 meses después, se casaron en el taller, rodeados de los coches que Miguel había amado. Marta llevó los anillos con un vestido azul Bugatti que había elegido personalmente. La recepción vio a mecánicos y millonarios brindar juntos, mientras una banda de operarios tocaba viejas canciones españolas. En el brindis, Carlos alzó la copa hacia el retrato de Miguel colgado sobre la entrada. Le agradeció por haber visto en Elena lo que él había estado demasiado ciego para ver, por haberlos unido incluso desde la distancia, por la lección nunca olvidada de que las manos manchadas de grasa valen más que las limpias que firman cheques. Era cierto. Un Ferrari averiado había cambiado 3 vidas, devolviendo a casa a un hijo perdido. 5 años después de aquella tarde fatídica en el Paseo de Gracia, el taller Montaner Classic se había convertido en mucho más que un simple negocio de restauración. Era un símbolo de renacimiento, un testimonio de que los errores del pasado pueden transformarse en cimientos para un futuro mejor. El taller ocupaba ahora 3 naves. La primera mantenía las herramientas originales de Miguel. La segunda albergaba tecnología punta. La tercera era una academia donde 20 jóvenes a la vez aprendían no solo mecánica, sino la filosofía del trabajo que Miguel había encarnado. Marta, ahora con 13 años, había crecido entre esos motores.
Había heredado las manos de su madre y la visión empresarial de Carlos, pero sobre todo el espíritu de Miguel. Los viejos mecánicos veían en ella la continuación de una tradición. La chica también había convencido a sus padres de crear un canal de YouTube donde documentaban las restauraciones, acumulando millones de visualizaciones e inspirando a jóvenes de todo el mundo. El programa de aprendizaje había evolucionado. No aceptaban solo apasionados de los motores, sino chicos difíciles, exreclusos, víctimas de familias rotas. Uno de ellos era Javi, 17 años, con un pasado en las bandas del Hospitalet. Después de un año se había convertido en uno de los mejores alumnos, su historia contada en los periódicos como ejemplo de redención. La mayor sorpresa llegó cuando el notario Sánchez trajo una caja encontrada tapiada en una vieja propiedad de Miguel. Dentro, patentes nunca registradas y una carta sellada para mi futuro nieto o nieta. Miguel escribía esperando que Carlos hubiera entendido que el éxito sin amor es solo ruido, que Elena estuviera ahí para enseñar y dejaba en herencia su llave inglesa favorita como símbolo. Marta tomó la llave con reverencia, prometiendo realizar el sueño del abuelo. No solo talleres, sino lugares en toda España donde quien hubiera errado pudiera empezar de nuevo. Nacía así el proyecto Talleres Miguel Montaner, centros autónomos gestionados por exalumnos, unidos por la misma filosofía. El momento más emotivo llegó cuando volvió el Ferrari 488, Spider original de Carlos, el del primer encuentro. Marta, supervisada por Elena, encontró en el motor un mensaje grabado por Miguel años antes. Todo vuelve siempre a casa. De alguna manera, había trabajado en el que sería el coche de su hijo, dejando una señal del destino. Carlos compró el coche para exponerlo en el taller con una placa que contaba la historia. El coche que había unido a una familia, hecho encontrarse a dos almas destinadas, devuelto a casa a un hijo perdido. El pequeño Miguel Jr., 4 años, crecía mostrando ya la aptitud familiar para la mecánica. Durante la cena semanal, que ahora incluía a exalumnos y mecánicos, Carlos propuso un brindis por Miguel Montaner, el hombre que había sembrado amor y competencia, cuya cosecha seguía creciendo. Elena añadió su agradecimiento al hombre que la había salvado y le había dado por caminos misteriosos la familia que no se había atrevido a soñar. Marta prometió que cada chico en España que quisiera aprender tendría un lugar donde hacerlo, sin ser juzgado por el pasado, sino por las ganas de construir un futuro. Fuera, en el patio, decenas de coches de época descansaban bajo las estrellas, cada uno con su historia de renacimiento, símbolo de que nada está demasiado roto para ser arreglado. Entre ellos, el Ferrari 488 Spider brillaba, su motor silencioso pero listo para rugir de nuevo. Esta era la magia del taller Montaner. No arreglaban solo motores, sino vidas. No restauraban solo coches, sino sueños. Y todo había empezado con un cable desconectado, una mujer valiente que se atrevió a tocar un Ferrari, y un hombre que tuvo que perderlo todo para entender lo que realmente importaba. Desde su foto en el taller, Miguel velaba por todos ellos. Su sueño se había hecho realidad de formas que no habría podido imaginar. El legado continuaba, multiplicándose en cada motor que volvía a cantar, en cada chico que encontraba un camino, en cada familia que se reencontraba. Porque algunas cosas, el amor, la competencia, el respeto por el trabajo, nunca mueren. Se transmiten, se transforman, se multiplican, como el sonido de un motor perfectamente afinado, como las manos manchadas de grasa que estrechan otras manos en una cadena infinita de esperanza y renacimiento. Si esta historia te ha emocionado y hecho creer en el poder del perdón, deja un like, comparte. ¿Has tenido alguna segunda oportunidad que lo cambió todo? Suscríbete para más historias que demuestran cómo un pequeño gesto puede transformar vidas enteras. Recuerda, a veces basta con arreglar un motor para reparar un destino.